A ponerse de pie. Buenas tardes. Y vamos a hacer la apertura. Vamos a abrir la Biblia en Marcos. Marcos capítulo 4. Es una historia apasionante, la del Evangelio de Marcos. Verso 35. ¿Lo tenés? Vamos a leerlo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y el verso 40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Pueden sentarse? Hermanos, mientras leía esta historia, y quiero que podamos ver un aspecto tan grande de nuestro Señor Jesucristo, y esta historia la verdad que es fascinante, es emocionante ver al Señor, y justamente acá yo oraba al Señor, y la verdad que cuando yo leía esto lloraba, me emocionaba mucho, y bueno, se los quiero compartir. Quiero que podamos ver a través de esto el Evangelio de nuestro Señor. Acá la historia dice que despidieron a la multitud y Él les dijo: pasemos al otro lado. Con Él estaban los discípulos. Podría haber sido Pedro, Juan, Jacobo. Estaban los discípulos con Él, los más íntimos. Y mientras que dice que iban de viaje, ¿no?, pasando la costa, para llegar a la costa, se levantó una gran tempestad en el mar. Y aquellos que conocen un poco de lo que es bucanería o marinería, sería el término, saben que las olas, o sea, la embarcación que tenían ellos era una embarcación mediana, pequeña, mediana, no era un gran barco, un gran buque. Y hay una parte, dice, donde el Señor se tiró a dormir, ¿no? Se metió en un lugar del barco, en la popa, donde Él estaba durmiendo. Y dice que la tempestad era tan grande que se metía dentro de la embarcación. Y acordate que los discípulos, tanto Pedro como aquellos que eran cercanos a Pedro, eran pescadores. Ellos sabían de esto, o sea, sabían de manejar un barco, la tenían bien clara, o sea, no había ola que pueda sorprender a un Pedro, a un pescador experto como Pedro. Pero sin embargo, podemos ver acá en la historia que en un momento dice que las olas eran tan grandes que ¿qué hicieron? ¿Qué les pasó? Temieron. Les agarró un miedo, hermanos, les agarró un miedo que quedaron perplejos, y aún así dice que las olas se metían dentro de la embarcación. Y el Señor, el Maestro, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Pero vos fijate acá cómo podemos ver a nuestro Señor. ¿Por qué estaba durmiendo? Yo estuve investigando esto, y muchos dicen que Él dormía porque se hacía el dormido, porque tenía cierta situación. No, realmente Él estaba dormido porque estaba cansado, estaba exhausto. O sea, el Señor era 100% divino, pero también era 100% humano, y su cuerpo estaba cansado. Por eso él aún en esa situación, estando él metido en la popa del barco, durmiendo, y aún el agua metiéndose adentro del barco, él estaba dormido, pero porque estaba cansado, no es por otra cosa. Y en esta situación en la cual se encuentran los discípulos,
aterrorizados por la tempestad. ¿Y quién levantó la tempestad? ¿Quién podrá haber sido aquel que dijo, bueno, que los mares se agiten? ¿Sabes quién? El que estaba dormido. Eso me impresionó. ¿Cómo es? Digo, el que está dormido le está diciendo al mar que se mueva. Y los metió a la prueba. Y él mismo dijo, pasemos al otro lado. El Señor mismo le estaba diciendo a los discípulos, metámonos y vamos a ver qué pasa. Esto es impresionante. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro. Maestro le dijeron. ¿Saben con quién estaba hablando? Con el maestro. ¿No tienes cuidado que perecemos? Ellos le estaban diciendo, ¿no te das cuenta? ¿Y cuántas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, me estoy muriendo, ¿no te das cuenta? El Señor había levantado la tormenta, ¿cómo no se va a dar cuenta? Él mismo. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermanos, el poder de su palabra hizo que el viento cese totalmente, que el mar se aquiete. El poder de su palabra. ¿Sabes qué? Cuando yo leía esto, digo, la cabeza no, obviamente no nos da para entender esto. El Dios que hizo que el mar se levante, estaba durmiendo. Él estaba durmiendo y al mismo tiempo había levantado el mar. Y en ese momento ellos tienen miedo y van ahí, maestro, perecemos. Y él dice, mar, viento, cesen, callen, enmudecen. Este Señor es nuestro Señor. Este Señor es nuestro Cristo. Este Señor es aquel que tiene poder, que su palabra tiene poder para darte vida a vos que estás muerto. Este Señor es el que nos dio vida a nosotros y nos levantó del polvo, nos levantó. Yo decía, este Señor nos dio vida, hermanos. Cuando vos ves esto en la palabra, lo único que te queda es postrarte. ¿Te das cuenta? Este Señor es nuestro Señor. Por eso lloro de gozo. Así que, hermano, yo te animo a que vos puedas confiar plenamente en este Señor. Y si vos estás pasando por alguna lucha, dice que acá hay dos tormentas. Una es la que ellos estaban viviendo y otra es la tormenta del corazón, la falta de fe. Y si vos estás viviendo una situación difícil, déjame decirte que este Señor que levantó la tormenta en tu vida también va a ser el que la haga cesar. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga.